Ucrania es evidente y bueno, cada vez más también después de esta guerra de desgaste en la que parece claro, ¿no?, que Rusia se está imponiendo. Jesús, si te parece, nos adentramos un poco más en el conflicto en Ucrania. Se hizo desde luego viral la entrevista de hace un mes de Tucker Carlson con Vladimir Putin, pero en las últimas horas ha tenido lugar otra entrevista con algunos de los principales medios rusos en las que Putin ha lanzado una advertencia nuclear bastante clara, ¿no? Decía Jesús que Rusia está preparada, dice, no sé los demás, pero nosotros, decía, técnicamente, sobre todo, estamos preparados. No es una amenaza directa, ni mucho menos, porque también ha rebajado el tono. Ha dicho que no hace falta emplear armas en Ucrania, es evidente, ¿no?, teniendo en cuenta la situación del frente, pero sí que, bueno, es una advertencia de que, por lo menos, ya sabemos que Rusia está preparada. Europa, decíamos que militarmente no, pues nuclearmente tiene pinta de que tampoco, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, Sergio, lo que ocurre en Ucrania y este viraje que da Europa y que se pierden, decíamos, las fronteras entre lo que es la Unión Europea en esencia, una organización regional con temas jerárquicos, con una multifactorialidad de enfoques para lograr la coexistencia pacífica y el crecimiento colectivo como región. De pronto, cuando escuchamos a Josep Borrell o a la misma Ursula von der Leyen, parece que estuvieras escuchando a un par de voceros de la OTAN. Entonces, se pierden las fronteras con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es en esencia rusófoba, que fue creada en el 48 justamente para combatir a Moscú en su versión Unión Soviética o en su versión Rusia zarista o en su versión Rusia putinista. Y cuando se borran estas fronteras, me recuerda muchísimo que a final de cuentas la realidad supera la teoría, porque fíjate que una teoría muy importante que explicaba el que hubiera cierta calma, cierta estabilidad en la Guerra Fría entre los bloques, era justamente la de la interdependencia compleja. Allá por el año 72, Robert Keohane y Joseph Nye, y se han vuelto, digamos, paradigmáticos en el estudio de las relaciones internacionales, retomando la tradición liberal o institucionalista y también abonando en ese sentido con el tema de la interdependencia. Decían más o menos así, que las democracias no se hacían la guerra entre sí, uno, dos, que el nivel de comercio, el volumen en diversos otros sectores, es decir, que los llevaba a los países de una región a tener interdependencia entre ellos, también era otro garante de que podrían no hacerse la guerra. Sin embargo, en Ucrania se rompe este paradigma porque vemos que no es la interdependencia compleja lo que ha evitado la guerra directa, sino lo que decía el realista estructural Kenneth Waltz, que es más bien la disuasión nuclear la que evita que los países se vayan a la guerra. Y menciona esto porque, mira, la interdependencia compleja partía de 3 puntos, que había canales múltiples que conectaban a sociedades que incluían nexos informales entre élites gubernamentales, pero también entre élites no gubernamentales y organizaciones transnacionales. Entonces, era tanto las conexiones múltiples que era muy difícil que el encono de los gobiernos rompiera todo lo demás y llevara a los países a la guerra. También hablaba de una agenda de relaciones interestatales de múltiples canales que no estaban colocados en una jerarquía de un tema sobre otro, sino que todos los temas interconectados caminaban más o menos a la par. Y la otra, el tercer punto que decía esta teoría, que la fuerza militar no se empleaba por los gobiernos contra otros gobiernos de la región cuando predominaba la interdependencia compleja. Sin embargo, hemos estado observando, Sergio, y esto es lo que rompe casi con la lógica y con el sentido común, como por ejemplo, a pesar de que Alemania, Austria, Italia, Polonia, los países bálticos, Finlandia, eran sumamente dependientes de los hidrocarburos de Rusia, se han atrevido a dar el paso, es decir, han sido como los más beligerantes. Y si bien es cierto que Scholz casi siempre públicamente dice no a los, por ejemplo, no a los challengers, no a la ayuda directa a Ucrania, no a llevar tropas a Ucrania, siempre va rompiendo sus propios nos. Y cuando contrastamos la estrategia alemana en el caso de Ucrania versus la estrategia francesa, siempre vemos a un Macron echado para adelante, de dientes para afuera, diciendo todo el apoyo a Ucrania hasta la victoria con Ucrania, vamos a hundir a Rusia, vamos a subdesarrollar a Rusia, Ucrania tiene todo nuestro apoyo,
no podemos permitir que Rusia gane, y Alemania, decía yo, por el contrario, siempre es no vamos a traspasar ciertas líneas rojas porque no queremos que Alemania se implique en una guerra contra Rusia. Pero en la realidad, Sergio, cuando hacemos un análisis global de la ayuda material probada que ha dado Alemania, que ha sido muy criticada además por un supuesto escepticismo de que por cobardía no ayuda a Ucrania, pero resulta que Alemania le ha dado como 20,000 millones de euros en artillería y en dinero a Ucrania, con todos los nos de Scholz, mientras que Francia, si le ha dado 2,700 millones de euros, ha sido muchísimo. Entonces tenemos que, habiendo ayudado 10 veces menos, ha jalado los reflectores porque justamente Macron, para jugar o por jugar al señor de la guerra, ha dicho esta incoherencia de incluso meter tropas de la OTAN, abiertamente de la OTAN a Ucrania, mientras que Scholz, mientras dice no, sí va incendiando el tema de la guerra, y sabemos que buena parte de lo que ha permitido, la variable que explica, vaya, que Ucrania esté resistiendo en el frente, es justamente la ayuda que materialmente material, política, financiera, comercialmente, le han brindado desde Estados Unidos principalmente, pero también desde Europa. Y esto rompe lo que decíamos, el que Polonia, Alemania, Italia, Austria y los bálticos más Finlandia, pues sí se estén implicando directamente en la guerra, porque ellos lo único que dicen es solamente falta que manden tropas al frente, pero de que están metidísimos y de que han comprometido su arsenal, su dinero en el tema de Ucrania, pues es más que obvio. A final de cuentas, lo que vemos que ha evitado que directamente se enfrenten las potencias y nos lleven, digamos, a una catástrofe como la de los años 40, es la disuasión nuclear, y como han ido rebasando líneas rojas, las han ido traspasando. Ahora lo preocupante es que salga el presidente ruso y recuerde al mundo que Rusia, por ley, se vería obligada a utilizar su arsenal nuclear si siente que la soberanía del Estado ruso está en riesgo. Y esto, bueno, pues ya nos lleva a otro nivel de análisis, Sergio. Desde luego nos lleva a otro nivel. Estamos hablando, ¿no?, de que el tono bélico pues también está elevando su nivel. Estamos hablando de la amenaza de Europa, ¿no? También algunos líderes pues que parece que nos quieren empujar, nos quieren llevar a una guerra contra Rusia. Francisco Javier, quiero preguntarte por ambas cosas, por el papel de Europa, por cómo está llevando Ucrania, y también por esta advertencia de Vladimir Putin, lo que podría suponer una guerra nuclear. Se ve muy lejos todavía, pero estos mensajes cada vez están más encima de la mesa y por lo menos empieza a dar cierto respeto, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Francisco. Pues coincidiendo con lo que dice mi compañero, es claro que en la Constitución rusa el uso del arma nuclear está tipificado. Si bien es verdad que no es tan laxo y tan permisivo como en Estados Unidos, que hablan de un ataque preventivo táctico con armas nucleares. Eso sí está en lo que es la legislación americana. La realidad es que las sanciones contra Rusia, por ver cómo está económicamente cada contrincante, la 14ª, no sé si llaman por la 14ª o 15ª ronda de sanciones, a Rusia no solamente han fracasado, sino que el crecimiento de Rusia, el cierre del año 2023 ha estado en torno a entre un 3 y un 4%, y el del 2024 va a seguir creciendo. Veo que eso que antes era una región histórica de Rusia, Novorossiya, que es todas las regiones del sur en torno al mar de Azov y la orilla del Mar Negro, está renaciendo, y estas regiones están renaciendo como ave fénix de sus cenizas. Los armamentos maravillosos de Occidente, pues estoy pensando en el fiasco del otro día del Challenger, que se hundió en el barro, nunca mejor dicho, por ese peso brutal, y no estaba cargado al máximo, es decir, creo que estaba en 45 o 50 toneladas y puede llegar hasta 75. Pues la situación es que en Alemania, lo que decía Jesús, es que hay un enfrentamiento, además, dentro del llamado gobierno del semáforo, de esos gobiernos Frankenstein engendros que hay por tantos países europeos, entre el ministro de Defensa, que se está postulando como candidato a presidenciable, Boris Pistorius, y es el que quiere Mambrú se va a la guerra, y el que está visitando y haciendo esas exhibiciones fracasadas de ese tanque
Challenger alemán que se hundió en el barro por su propio peso cuando lo estaba haciendo una demostración en Kiev, y además es el que también quiere que se envíen los misiles Taurus sí o sí, aunque no sea con los especialistas que requiere, y hubo esa reunión hace unos días entre un ministro de una región alemana, que es Baviera, del CSU, que se reunió con el empresario que fabrica, la transnacional que fabrica esos misiles en Baviera y que cuestan la friolera de 1 millón de euros. Hombre, el empresario quiere vender cuanto más misiles Taurus sea posible, pero la realidad es que los propios políticos del semáforo, yo no caso muy bien cómo los ecologistas y los Greta Boys y los Greta Girls ven bien la defensa de la ecología por un lado y las caídas de misiles y posiblemente misiles nucleares por otro. Debe ser que el futuro Grüne, el Grüne de los alemanes, está derivando en rojo sangre más que en verde. Entonces, desde esa perspectiva, no veo muy claro. Por una parte, hay una desunión entre gallos en el gallinero de la Unión Europea. Hay muchas bravuconadas y mucho matón de patio, pero que luego, cuando sale la realidad económica detrás, ni son matones ni son de patio, porque, entre otras cosas, Macron en sus recortes tendría que prescindir de sus presupuestos de maquillaje que carga en el presupuesto del Estado. Es decir, si hay que hacer recortes y se tiene que dar ayudas a Ucrania, recortemos en el presupuesto de maquillaje del señor Macron de 30.000 a 40.000 euros al mes, que, hombre, para una persona creo que es bastante fuerte. Entonces, desde esa perspectiva, con ironía lo digo, creo que estamos ante césares de rebajas, pero peligrosos, porque justamente en los momentos de la historia en que se han dado esos césares de rebaja, pienso en la caída del Imperio Romano, con un no Romo ni Rómulo, si era un Rómulo Augustulo, fue cuando la situación más débil de Roma no era un Augusto ni era un Rómulo y Remo, era un Rómulo Augustulo, y cayó el Imperio Romano de Occidente. Y estoy pensando que la ayuda que le está prometiendo Francia o que le puede prometer la Unión Europea de tropas a Zelensky es como el Tratado de Fontainebleau de 1745, cuando unos exacerbados jacobitas querían destronar a la dinastía reinante en Inglaterra, los Hannover, y les dijeron en ese acuerdo del 24 del 10 de 1745, Luis XV, que en este caso haría las veces Macron: no te preocupes, jacobita, en este caso Zelensky, que yo te enviaré tropas. Pues llegó la batalla de Culloden y los jacobitas se quedaron con el culo al aire, vulgarmente hablando, en lo que fue la batalla de Culloden. Pues esto es prolongar una agonía, macabramente hacer business de la muerte y hacer necropolítica, que es lo peor, y un intento de economía de guerra en el siglo XXI. Bueno, pues así está la situación, desgraciadamente, en Europa, con este Challenger británico, como os decían también. Hablabas, Francisco Javier, de esta demostración, unas 62 toneladas, si no me equivoco, tenía este tanque que intentaba hacer una demostración y que básicamente hizo el ridículo, sobre todo en este caso para Reino Unido. Diego, quiero preguntarte también por esta situación, ¿cómo ves la situación en Europa y también la advertencia de Putin, esta advertencia nuclear? No es la primera vez que escuchamos mensajes de este tipo, pero no sé a ti, pero a mí cada vez me da más respeto, ¿eh? No es ni la primera ni será la última vez que vamos a oír este tipo de declaraciones. O sea, hay que tener en cuenta que efectivamente Putin sabe lo que tiene y sabe lo que tiene el resto y ha dicho, oye, cuidado que yo también tengo lo mío. O sea, no me acuerdo en qué película era que salía uno que decía, cuidado que estoy loco, cuidado que estoy loco, y todo el mundo como que se apartaba, ¿no? Y es un poco yo creo que esa idea, ¿no? de espantar también esos malos espíritus que van desde Europa. Pero sí que es verdad que Europa en este sentido, y estoy completamente de acuerdo con Jesús y con Francisco Javier, que es que estamos haciendo, no digo el ridículo, pero estamos prolongando una agonía que esto ya tenía que estar en 2 meses acabado. O sea, es que ¿a qué viene reavivar otra vez el fuego? ¿A qué viene otra vez echar un poco de combustible? Es que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo, bueno, a mí de verdad, la única idea, no sé, igual es peregrina, ¿no? Se me puede ocurrir en este sentido, es tratar de desviar
como he comentado antes, la atención que tenemos, o sea, los problemas que tenemos en Europa es desviar la atención a otros temas que fíjate, Sergio, ahora mismo entrar en guerra con Rusia, lo que supone. Primero, los europeos no tenemos un sentimiento patrio como para decir vamos a defender a Europa, no, tendremos que defendernos país por país, eso es lo primero, no tenemos ese sentimiento patrio. Segundo, creemos muy poco en los líderes, o sea, ahora mismo no hay líderes en Europa que te puedan llevar a un enfrentamiento, decir, vamos a por esto, ni siquiera una idea común. ¿Cuál es la idea? La paz en el mundo, acabar con el hambre, liberar de la tiranía de unos señores a un pueblo, ¿no? Es que no, ni se nos pasa por la cabeza. Entonces, en ese sentido, Europa está completamente laterada. Y Putin lo sabe. O sea, Putin, lleva más años que la tos echando también leña al fuego dentro de la misma Unión Europea para ciertamente desintegrar. No te digo desintegrarla, pero sí tocar un poquito la moral, ¿no? Que se suele decir. Y entonces, en ese sentido, realmente lo que es Putin es decir, oye, que no estáis muy bien y yo estoy muy fuerte, ¿eh? O sea, vamos a dejarnos... Esto es como cuando uno empieza una pelea y es boxeador. Le enseña el carne y dice, oye, cuidado que soy boxeador, ¿eh? Cuidadito que yo sé lo que es la guerra, sé lo que es el combate y vosotros últimamente estáis un poco despistados, ¿eh? Entonces yo creo que básicamente, y sí, Sergio, o sea, sí que es verdad que cada vez te da más miedo, porque es más repetitivo y cada menos tiempo. Es decir, antes sabías, ¿no? Cuando la Guerra Fría y todo esto, sabías que tenían armas y todo esto, pero bueno, estaban ahí guardaditos en sus hilos y todo el mundo tranquilo y tal. Bueno, de vez en cuando se decía, que tengo armas, vale, simplemente un poquito para levantar la patita. Pero últimamente es que lo estamos escuchando mes sí, mes también. A ver, no creo que lleguemos a un conflicto de esas características, porque si no sería, pues, acabar con la agonía del ser humano en este planeta casi, ¿no? Pero yo creo que por lo menos la advertencia sería la advertencia sería, pero no creo que llegáramos a tener que hacer uso de ningún tipo de estas características, porque no le interesaría a nadie realmente. Pero bueno, no está de más que nos lo adviertan de vez en cuando, ¿eh? Desde luego que no está mal que sabéis de vez en cuando que se